Shanique en Fórmula, con Shanique Berman. Bueno, estamos aquí con Marco Antonio Karam, mi gurú, el gurú de tantas y tantas personas, el representante del Dalai Lama en México, el director y creador de la Casa Tíbet en México. Gracias por estar hoy conmigo, Marco Antonio Karam. Gracias a ti, Shanik. Siempre un gusto estar en tu programa. Y a mí me gustaría hoy hablar de pérdidas, porque hemos todos tenido pérdidas de alguna manera, ya sea pérdidas de amor que te deja tu marido o que es un dolor insufrible, pérdida de trabajo, pérdida de la custodia de tu hijo, que no te dejan ver a tu hijo, o de tus bienes cuando te separas. ¿Nos podrías hablar cómo se puede superar las pérdidas? Bueno, yo creo que uno de los elementos más importantes para afrontar estas circunstancias vitales, desde la perspectiva de la tradición budista, es tratar de tener muy presente, de forma recurrente en la vida, una condición esencial que es la de la impermanencia, el cómo en efecto, por naturaleza, todo cambia y se transforma momento a momento, instante a instante, y cómo en realidad nada y nadie duran para siempre. Yo siento que uno de los factores que determinan la respuesta de conflicto o dolor que comúnmente expresamos hacia las diferentes circunstancias vitales es el hecho de que olvidamos este principio, de que concebimos el cambio, que concebimos la inestabilidad del entorno que nos rodea, que concebimos a la presencia de las personas con las que convivimos o de las situaciones profesionales o vitales con las que convivimos como permanentes. Y la realidad es que, en efecto, esta es una concepción tergiversada, es una concepción distorsionada, porque todo se transforma y cambia momento a momento. Los cambios, las pérdidas en la vida no son algo personal, que también creo que exacerba la respuesta conflictiva que expresamos a las mismas. Es la naturaleza de las cosas. Y entonces, si nosotros nos damos esa oportunidad de trabajar recurrentemente a lo largo de la vida, con ese entendimiento, con el abrazar esta condición transitoria de todas las cosas, de todas las circunstancias. Mientras las tenemos, las aprovechamos del todo y no las tomamos por dadas. Y cuando las perdemos, lo cual, insisto, es certero, es algo que no es personal, sino la condición de la realidad, podemos interactuar con esa condición y circunstancia con dignidad, con desapego y con el entendimiento de que esto es una expresión más de la naturaleza de las cosas en general. Cuando se trata simultáneamente de la pérdida de un ser querido, a mí por lo menos me genera mucho alivio el tener presente que nuestra naturaleza esencial es espiritual, que nosotros somos entidades espirituales que transitan temporalmente por una circunstancia material, en oposición a concebirnos como, ¿verdad?, individuos o como criaturas materiales que transitan que transitan temporalmente por una circunstancia espiritual. Y si tenemos esto en mente, también concebimos a la muerte simplemente como un tránsito entre una forma de vida y otra, entre un sueño y otro, y sabemos que el individuo no se extingue durante esa transición, experimenta eterna continuidad. Y desde esa perspectiva, pues abrazamos la certeza de que nos volveremos a vincular con esa persona, la volveremos a ver, volveremos a relacionarnos con este en algún futuro, y eso nos ayuda simultáneamente a manejar el dolor de la pérdida en general. Otro elemento que nos ayuda mucho es no generar a lo largo de la vida. Sé que es un reto importante, pero uno con el que tenemos que recurrentemente trabajar, no generar en la vida una condición de dependencia para con algo o para con alguien, ¿verdad? De tal manera que cuando ese algo o alguien cambien, se transformen o desaparezcan, con ese proceso no se lleven nuestra sanidad interior y nuestro equilibrio individual. Así que creo que si trabajamos con estas variables, podremos afrontar la pérdida y podemos afrontar la impermanencia de una forma más exitosa. Ay, pero, ok, ponte tú que estamos pensando, bueno, todo es impermanente, pero el día que te quitan el trabajo,
y tú tienes que mantener a tus hijos. El día que tus amigas, que eran tus mejores amigas, te hacen a un lado y ya no se quieren llevar contigo, tengan o no tengan razón, el día que tu marido te abandona y te deja, digamos, sin que él te mantenía, o sea, es que no puede, ok, piensas, bueno, todo es impermanente, pero eso no te quita para nada el dolor, ni la desesperación, ni la angustia. Bueno, yo creo que sí lo haces si tienes en cuenta de que ninguna de estas circunstancias que narras o que me compartes es permanente, ¿verdad? El hecho de que esa persona te abandone no quiere decir que con ello se acaba tu vida, la vida continúa y siempre se abren nuevas ventanas de oportunidad. Si no tienes esto presente, vas a tenerte que confrontar a dos problemas, el problema de la pérdida y el dolor que experimentas y el conflicto que te propicia el dolor por el que transitas ante la pérdida. Si en contraste abrazas la pérdida desde una perspectiva mental y emocional más positiva, eso te da la fortaleza para salir al mundo y buscar alternativas, ¿no? Y no dejarte vencer por estas complicadas circunstancias vitales y saber que esta situación de dolor también es transitoria, también va a pasar, no va a durar para siempre, porque cuando concibes que va a durar para siempre, entonces, pues la capacidad y el potencial que tienes para lidiar con esta circunstancia disminuye radicalmente. Y eso te genera todavía más conflicto, más dolor, más insatisfacción, más ansiedad, ¿no? Pero esto va a pasar, es cuestión de que des tiempo ya, ataques estas circunstancias, ¿no? Cuando te deja la pareja, pues vuelvo a insistir, no colocarte en una posición en donde tu vida depende de esa persona. Creo que esa es una circunstancia muy riesgosa de dependencia que te coloca en una circunstancia de mucho riesgo ante la certeza de que esa persona tarde o temprano va a faltar, va a morir, va a envejecer o simplemente por la razón que fuere te va a abandonar. Pero si tú te has hecho independiente y no dependes de esa persona, cuando eso acontezca y va a acontecer, pues el impacto que ejerce en tu vida va a ser menor. Y si no, pues también esta circunstancia te da la oportunidad de encontrar esa dimensión de independencia y hacerte cargo de tu propia vida sin recaer en otra persona, que creo que también, pues es algo, vuelvo a insistir, que no es del todo sano para ti en tu vida. Cuando pierdes el trabajo, pues saber que pierdes el trabajo, pero no pierdes la vida. Y bueno, salir y buscar otras alternativas no se debe de cerrar el mundo. ¿Mm? Pero pero por ejemplo, una pareja que ha vivido 40 años juntos, 50 años juntos, yo no sé, toda una vida, y que estás acostumbrada ahí a sentir a la persona, a que en la noche le puedas contar, estuvo muy triste esto, aunque no dependas económicamente de esa persona. Pero tampoco debes de depender emocionalmente de esa persona. Esa persona debe de contribuir a tu bienestar, pero no debe de ser el foco de tu bienestar. Porque si haces de esa persona el foco de tu bienestar, insisto, a medida en que esa persona envejezca o muera o desaparezca, pues con esa persona va a llevarse tu bienestar y equilibrio interior. Tienes que trabajar toda tu vida para no ser dependiente emocionalmente de nadie. Eso no quiere decir que no lo ames, quieras, extrañes, pero tu bienestar interior no depende de esa persona, ni de su presencia, ni de su ausencia. Mi esposa es un gran complemento en mi vida, pero no es la razón de mi vida. Mis hijas son una presencia muy importante en mi vida, pero no vivo para ellas, ¿no? Yo tengo mi vida también. Entonces, te preparas toda tu vida para esa transición que tarde o temprano va a llegar, porque si no lo haces, cuando la misma arribe, por la razón que fuere, el envejecimiento, la enfermedad o simplemente que esa persona de ti se distancie, se va a llevar contigo tu sanidad interior. Y eso no depende de la otra persona, depende de ti. Tú le obsequiaste a esa persona esa dimensión de tu vida que no debes de obsequiarle a nadie, ¿no? Nos tenemos que ir a un corte y ya volvemos con Marco Antonio Caram, director de la Casa Tíbet en México. Ya volvemos. Tony Caram, seguimos aquí contigo, gracias, siempre es un honor. Y te quería preguntar hoy en día cada vez vemos más de que el papá no deja ver al hijo, la mamá no deja ver que no deja que el papá vea a su hijo, y si no tienes dinero ya te amolaste porque las leyes están de tu lado, o si tienes y eso es una pérdida terrible, no ver a tu hijo en la infancia. Y lo vemos diario en el medio artístico y supongo yo que en la vida misma.
Sí, yo creo que esas son conductas desgraciadamente muy destructivas porque como un acto de revanchismo con la persona con la que te distancias o de la que te separas, pasas a perjudicar a la totalidad de la familia, ¿no? Y bueno, es una cuestión muy trágica. Yo creo que uno tiene que trabajar y tratar de encontrar algún tipo de canal de interacción y comunicación para que esto no suceda. Y bueno, y si se da, pues no queda de otra más que intentar luchar a través de vías legales para pues poder mantener el vínculo con la familia y con los hijos. Y bueno, habiendo dicho eso, no dejarse vencer emocionalmente por esta situación, porque de permitir ello, pues tendrás esa pérdida y además todas las dificultades que simultáneamente la misma ejerce o produce en tu vida, ¿no? Como tratar de compartimentalizar de alguna manera tu vida emocional y a pesar de esta dificultad, esta pérdida, este distanciamiento, pues no dejar que determine la totalidad de tu vida, sino saber que tan solo representa un aspecto de la misma. Somos padres, pero la totalidad de nuestra persona no debe definirse por esa, eh, digamos, responsabilidad o por ese aspecto vital. También somos otras cosas, ¿verdad? Somos personas, somos trabajadores, somos profesionistas, somos tantas dimensiones que acompañan al individuo que no debemos de simplemente concentrar en la dimensión de padre o de hijo, ¿verdad? O de esposa o lo que fuere. Pero, por ejemplo, en el caso que tú estás diciendo del trabajo, por ejemplo, a la gente que es mayor, que va perdiendo todo, porque va perdiendo a sus amigos, pierde el trabajo, ¿qué debe de hacer? ¿Qué hace con su vida? Vuelvo a insistirte, yo creo que uno debe de prepararse para eso toda la vida. Y si no te preparas toda la vida para la vejez, no te preparas para el hecho de que llegará el momento en donde no tengas trabajo, no tengas un ingreso, y te esperas hasta el último momento cuando todas estas circunstancias vitales te sorprendan y de alguna manera te confrontan, pues vas a tener problemas y dificultades. No podemos abrazar estas circunstancias de vida como un bomberazo en el último momento. Hay que prepararse para ella desde que uno pueda hacerlo. Desde ahora tienes que ahorrar, tienes que tener un colchón para cuando las circunstancias vitales se dificulten. No puedes vivir toda la vida pensando que las circunstancias son permanentes y vas a tener un trabajo por siempre, ¿no? Ese es el punto, ¿Tú ¿no? has pensado qué harías si un día no tuvieras trabajo, no tuvieras la casa Tíbet, no pudieras dar No estas cosas? solo, no solo lo he pensado, me he preparado para ello, de tal manera que cuando ese momento llegue, pues no represente un conflicto estructural en mi vida, ¿verdad? Cuando ese momento llegue, y puede ser hoy, estoy listo para ello. Tengo un ahorro, mi vida está en orden, ¿verdad? De tal manera que, pues, eso no represente un conflicto estructural en mi vida. Hay que preparar, o sea, yo tengo trabajando 35 años, me he preparado para eso 35 años. No he vivido al día 35 años, ¿no? Bueno, pero es que no es solo el dinero, ponte tú que ahorraste, pero quedarte sin tu trabajo, sin hacer lo que amas. Porque no, mi vida no es mi trabajo. Vuelvo a insistirte, tengo muchas dimensiones de vida y cuando mi vida profesional termine, tengo otras tantas cosas en las que puedo invertir mi energía. No me he identificado con mi trabajo. No somos nuestro trabajo. No solo somos padres, porque si solo eres padre, el día que tus hijos se van de la casa, se acaba tu vida. ¿Qué hiciste durante tu vida? ¿En qué invertiste tu energía? ¿Qué otras actividades tienes? No puedes solo ser padre, esa es una circunstancia transitoria, no puedes ser solo esposa, es también una circunstancia transitoria. ¿Qué has hecho con tu vida además de tu circunstancia de esposa o de esposo o de profesionista, ¿no? Como a menudo se dice, no le puedes invertir todos tus fondos a una sola actividad, todas tus fichas en una sola cosa, ¿verdad? Pero, pero, a ver, pongamos una persona que es mamá, que se queda sin su trabajo, que sus hijos crecen, eh, que tiene dinero y todo, pero ¿cómo, en qué invierte su vida? Porque tú estás diciendo que tienes que invertir tu vida en otras cosas. Bueno, ¿Qué? que no tiene, esa persona tiene que tener otras actividades, tiene que tener otros intereses, tiene que tener pues otras vías de desarrollo personal, además de ser madre o además de ser esposa. ¿Qué pasó con esa persona como individuo? ¿A dónde están sus intereses? ¿No tiene otra actividad? ¿No tiene un hobby? ¿No tiene otros elementos vitales en donde
pues su energía puede invertirse creativamente, no tiene un proyecto de desarrollo individual, porque si eso sucede, ¿verdad? Cuando tus hijos se van, pues te quedas vacío porque toda tu vida se concentró en eso y cuando tu pareja se distancia o desaparece o muere, pues también la totalidad de tu vida cesa porque lo único que fuiste fue mamá. Pero no solo somos mamá, eres mujer, eres persona, eres hija, eres profesionista, eres 20,000 diferentes cosas. Así que tienes que tener una cartera muy extensa vital, de tal manera que cuando todos estos diferentes elementos de la vida se eclipsen, cambien y se transformen, pues toda tu energía no esté invertida en ellas, ¿no? Y para curarte un poco de las pérdidas, aparte de tener varias cosas, no sentirlas tan terribles, eh, ¿es bueno hablar de esto o es bueno callárselo o con quién hablarlo o qué ayuda un poco con el dolor aparte de tener otras actividades? Bueno, pues precisamente reflexionar internamente acerca de la naturaleza transitoria de todas las cosas. Vuelvo a insistir lo que te decía hace un momento, que suena fácil, pero no es fácil. Tenemos que No, trabajar en ello a lo largo de la vida, ¿verdad? Tenemos que meditar acerca de la condición impermanente de todas las cosas, como la totalidad de nuestro entorno, de nuestra vida, de las personas con las que convivimos cambian y se transforman momento a momento. Nada y nadie, insisto, es para siempre. Eso es algo con lo que uno tiene que trabajar todos los días de la vida, de tal manera que no tomes por dado esas circunstancias vitales o personas amadas cuando las tienes, y de tal manera que cuando las pierdes, estés listos para abrazar y entender como natural esta que es una condición pues que caracteriza la vida. Vuelvo a insistir, no es personal el que pierdas a tu ser querido, es la naturaleza de las cosas, todos nos vamos a morir, ¿sí? Entonces, desde este momento te tienes que preparar para eso, tienes que ir reflexionando acerca de eso y tienes que ir construyendo una vida que te permita actuar en independencia de esa relación desde ahora, para que cuando ese momento arribe, tengas herramientas para lidiar con ello. Y claro, si no las tienes, si sufres de esta sensación profunda de pérdida, pues consultar a amigos, a tus asesores espirituales, a pues las personas con las que tengas confianza y cercanía para que te ayuden naturalmente a lidiar con esta circunstancia de dolor, ¿verdad? Porque si te dejas eh, morir. tener ese dolor interno y no tienes medios para procesarlo, pues eso te consume internamente y es muy dañino. Nosotros nos vamos a ir a un corte, seguimos aquí con Marco Antonio Karam. ¿Nos podrías decir si estás dando actualmente clases en la Casa Tíbet o si son por cassettes o por YouTube? Pues pueden, sí, la Casa del Tibet tiene actividades todo el año, diferentes seminarios, cursos, etcétera. Pueden también consultar nuestro canal de YouTube, en donde hay muchas conferencias y muchas instrucciones y enseñanzas gratuitas para todo el público en general, el canal de la Casa del Tibet de México en YouTube. Nosotros nos vamos a un corte y ya volvemos con Marco Antonio Karam. Ok, tú dices de que diario hay que, para asimilar la pérdida y no perderte a ti mismo y perder tu vida cuando tienes una pérdida, ya sea de trabajo o que alguien te deja de amar o que te sacan de un grupo de amigos o que se te pierden, pierdes a tus papás o a tus amistades, que hay un método, pero ¿cómo hacemos ese método? Pensar todo se va a acabar, todo se va a acabar, todo se va a acabar, no es suficiente. O sea, o cómo le hacemos, pero sí para que, porque como que sí lo piensas, pero nunca te deja de reventar el dolor cuando ocurre. No es así, yo creo que cuando uno realmente se prepara, hace propio, madura el entendimiento de la impermanencia de todos los factores de la vida, cuando estos eventos acontecen en la vida, uno ya no reacciona o uno no interactúa con ellos con este tipo de dolor que inhabilita, que destruye, que desarticula a la persona. Pero vuelvo a insistir, es algo con lo que uno tiene que prepararse a lo largo de la vida. Tienes que reflexionar acerca de la muerte y la impermanencia,
tienes que pensar en ello día a día, cómo todo cambia y se transforma momento a momento, instante a instante, cómo nada y nadie duran para siempre. Y con base en ello tienes que reflexionar acerca de lo que es realmente importante y prioritario en la vida. Por ejemplo, Es, lo que te puede en efecto aportar bienestar y felicidad genuina, que debes de tú contrastar del mero placer hedónico, esto es el sensorialmente condicionado, que es siempre y por definición temporal y relativo, y por lo tanto, por lo que concierne esta meta ulterior, la consecución del bienestar genuino, es pues finalmente inconsecuente, lo que te pueda preparar para la muerte, siempre, siempre cercana, inminente, inesperada, y lo único que te puede preparar para lidiar creativa, constructiva y positivamente con la inminencia de la muerte es el adiestramiento mental. En este contexto, el entendimiento anímico de la transitoriedad de la existencia y qué te puedes llevar contigo durante la transición del morir. Lo único que te puedes llevar contigo es la calidad de tu mente, la calidad de tu espíritu, la calidad de tus emociones, con lo que tienes que en efecto trabajar desde este momento, porque no te vas a llevar nada, no te vas a llevar lo que traes puesto, no te vas a llevar tu dinero, no te vas a llevar a tus seres queridos, no te vas a llevar a tu trabajo, no te vas a llevar tu identidad profesional, no te vas a llevar tus chivas, chavas y cheves. Lo único que te llevas es la calidad de tu mente. Así que eso es con lo que tienes que trabajar desde este momento. Y el bienestar genuino no depende de lo que tomamos del mundo, depende de lo que traemos a este, precisamente en dependencia de la sincronía entre la mente y el cuerpo y de la sabiduría que desarrolles para entender las cosas como son. Y como son, todas por naturaleza dinámicas, todas por naturaleza en movimiento, todas transitorias, tú y lo que te rodea. y entonces tienes que pensar que esto que te pasó fue para bien. Pues tener presente que ninguna circunstancia vital tiene un significado intrínseco, independiente a aquel que tú, quien la transita, le atribuyes o le proyectas. Es un poco como un libro o una obra de arte. Un libro y una obra de arte no tienen un significado intrínseco. El significado se hace en dependencia de la obra de arte y el individuo que pues atiende, percibe la obra de arte. La obra de arte no es en sí ni hermosa ni fea. Lo hermoso y lo feo de la obra de arte lo aporta a la misma el espectador. De la misma manera, las circunstancias de vida no son ni positivas ni negativas, son lo que haces de ellas, ¿verdad? Y tienes siempre la oportunidad de proyectar sobre las circunstancias vitales un significado que te sea edificante y que te aporte algún tipo de aprendizaje que propicie tu desarrollo personal y evolutivo. Eso depende de ti. Es como una persona que te es conflictiva en la vida, ¿no? La puedes ver como el detonante de tus dificultades y problemas, o la puedes ver como un individuo o persona que te ayuda a cultivar una virtud trascendente como es la paciencia, la tolerancia, ¿verdad? La tolerancia no se puede cultivar si no tienes a alguien con quien practicarla. Así que puedes codificar a esa persona como el instrumento a través del cual tú desarrollas esa virtud trascendente que es la paciencia y la tolerancia, tu maestro de paciencia, y verlo de una forma distinta en oposición a verle como la causa de todas tus dificultades y problemas. Ahora, esa persona puede en efecto detonar en ti conflictos, dificultades, pero no es la causa primaria de las mismas. La causa primaria de esos conflictos y dificultades es el empoderamiento que tú le das a esa persona. Y eso viene de tu propia mente, no depende de la otra persona. Cambia tu mente y cambia la experiencia que tienes del mundo. Lo que yo también he notado, por ejemplo, porque pérdidas puede haber, hazte cuenta que estás esperando un hijo con todo el amor del mundo, pero el hijo nace con parálisis cerebral. Entonces pierdes que 9 meses tuviste en tu panza a lo que más deseabas en la vida conocer y de pronto conoces a lo que va a ser mientras viva, no solo no lo que esperabas, sino una carga muy fuerte que además puede acabar incluso con el divorcio, con Pero romper toda tu todo familia. eso depende de cómo tú codificas, qué sentido le das a esa circunstancia de vida. Esa circunstancia de vida no tiene un significado en sí misma. Esto es, el hecho de que
un pequeñito nazca con un problema físico como es este, no quiere decir que necesariamente eso va a ser fuente de conflicto y dolor en tu vida. Eso depende de cómo tomas esa circunstancia. Es también una oportunidad para desarrollar amor incondicional. Es también una oportunidad para cultivar paciencia y tolerancia. Es también una oportunidad para atender a una persona que requiere de tu cuidado y que no puede responder a ella. Eso depende de ti, no depende de esa circunstancia. No es en sí un problema, lo es si así lo percibes y no lo es si lo ves como una oportunidad de desarrollo. Pero a mí me ha dicho, por ejemplo, la gente que tiene a alguien discapacitado en su casa, que toda la familia se vuelve discapacitada porque incluso siempre se van de vacaciones a donde, por ejemplo, la persona discapacitada pueda subir o bajar, y entonces los otros hijos pasan a ser segundo. Sí, pero vuelvo a insistirte, ¿no? Una y otra vez, que eso depende de cómo ves esa condición y circunstancia, porque tú también puedes interpretar a la misma como una oportunidad para desarrollar la bondad, la compasión, el amor, por ver más al otro que tus necesidades personales, para vencer tu egoísmo, tu mentalidad autocentrada, que siempre ve por uno y no ve por los demás, ¿verdad? Esa circunstancia también te puede ayudar a encontrar bienestar en diferentes condiciones, en lo más sencillo, en el ver la alegría de esa persona y encontrar pues diferentes vías, ¿verdad? A través de las cuales le des a esa condición vital un significado que te sea edificante. Eso no depende de la circunstancia, depende, insisto, de cómo te vinculas con la circunstancia. Nada en la vida nos define. Lo que define es la manera en que nosotros percibimos las circunstancias de vida. El mundo influencia nuestra experiencia, pero no la determina. El factor determinante en la conformación de la experiencia es subjetivo, es interno, es la propia conciencia, es la manera en que nosotros optamos por ver e interpretar a las circunstancias vitales. Puedes ser feliz aún en el medio de las más complejas circunstancias de vida. ¿Tú crees que alguien puede ser feliz estando privado de su libertad? Que eso es una pérdida. ¿Alguien que está secuestrado? Por, eh, eh, claro que sí, ¿verdad? Eric Fromm comentaba que los mejores años de su vida fueron aquellos que pasó en un campo de concentración nazi, porque en esa condición él tuvo que reevaluar lo que era realmente importante y significativo en su vida, ¿verdad? Claro que sí, cualquier circunstancia de vida puede ser transformada por un individuo. Con esto nos vamos a un corte y ya volvemos con Marco Antonio Cares. Una de las cosas que también perdemos es el control sobre nuestros hijos, ¿no? Cuando los hijos empiezan a ser groseros, maleducados, tú les diste todo, bueno, o crees que les diste todo lo que necesitaban y empiezan, y tú ya ni me mandas, y yo ya soy adulto, y a ti qué te importa, y por qué no me das más dinero. ¿Cómo se ayuda? Ponte tú que uno aprende cómo ayudarse a sí mismo, pero ¿cómo haces para que el hijo no sea un majadero, no te conteste feo, no se sienta que tú, se merece que tú le des todo y él a ti nada? Yo creo que seguir los consejos primarios de la formación y educación familiar, poner límites, hacer o exigir que nuestros hijos desde una temprana edad se hagan responsables de sí mismos, ¿verdad? Hacerles entender el valor de el dinero que expresa la cantidad de trabajo que tenemos que invertir en diferentes condiciones y circunstancias, exaltar la importancia del respeto mutuo, de las buenas maneras, etcétera. Y cuando los hijos, por la razón que fuere, no respetan esas condiciones, tienes que poner límites, tiene que haber consecuencias a esas acciones, debes de hacer al otro responsable de esas acciones y sus consecuencias y también poco a poco entender y permitir que nuestros hijos sean independientes. Estás diciéndome que entonces hay que castigarlos. Cuando es necesario, sí, tienes que poner límites y esos límites pueden tener o pueden abrazar la forma de castigos, de consecuencias, de límites, de responsabilidades, etcétera, ¿no? ¿Y los hijos que se portan mal con sus padres tienen mal karma? Todas las acciones negativas que nosotros llevamos a cabo, las que se centran en el egoísmo, la agresión, la ira, el enojo, la falta de respeto, tienen consecuencias de las que somos responsables.
Finalmente, nuestro presente es el natural resultado de nuestras acciones pasadas de mente, palabra y cuerpo, y por tanto podemos inferir que nuestro futuro será el efecto de la suma de nuestras acciones pasadas y presentes. Todo lo que hacemos, Shanik, todo lo que pensamos y decimos cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros somos finalmente responsables de la totalidad de nuestra vida, especialmente lo somos de la experiencia que de esta derivamos, que es siempre personal, que es siempre íntima, que es siempre subjetiva. Sí, todas nuestras acciones tienen consecuencias. Ya seas niño chiquito o persona adulta. Así es, todo tiene consecuencias. Pero sí se nace con tendencia a ser más enojón o con tendencia a ser más violento. Y si Bueno, naces con esta tendencia, ¿cómo te puedes curar a ti mismo? claro, Para no claro. perderte. La tradición budista, en efecto, piensa que lo que a nosotros nos anima, nuestra dimensión espiritual, no comienza en el momento del nacimiento, que la naturaleza esencial del individuo, la, digamos, condición mental de esa persona es eterna, no se crea ni se destruye, se transforma. Y entonces esta no es la primera vida que tenemos, es una en infinitas vidas por las que hemos transitado en el pasado. Y así entonces nacemos no como tábulas rasas, sino ya con impresiones, hábitos y tendencias que hemos reforzado en vidas previas. Es cierto, hay personas que nacen dotados de una tendencia hacia la tolerancia, la bondad, el amor, otras nacen con una tendencia hacia la ira, el enojo, etcétera. Pero también es importante tener presente que sin importar con qué nazcas, ninguna de esas tendencias y hábitos es inamovible y puede entrenarse el individuo a disminuir la ira, a promover la tolerancia, ¿verdad? A trabajar con cualquiera de nuestras diferentes aflicciones mentales, emocionales, disminuirlas y después eventualmente trascenderlas del todo. Ese es el objetivo de la psicoterapia, es el objetivo del adiestramiento mental en tradiciones espirituales como la budista y de tantas otras tradiciones espirituales del mundo. Entonces, si tienes la tendencia a siempre ser explosivo, enojón, violento física y verbalmente, ¿qué es lo que te tienes que decir a ti mismo para ir cambiando? Bueno, por ejemplo, aprender y cultivar la habilidad de ponerte en los zapatos de otros, tratar de no ver las cosas solo como a ti aparecen y entender que su apariencia es subjetiva, que esas circunstancias aparecen de diferentes maneras a otras personas, tratar de entender cómo es que aparecen a los demás para generar una respuesta no de ira, sino de tolerancia, entender que el que se enoja pierde porque lo primero que pierde es claridad mental, indispensable para interactuar con circunstancias vitales con mayor objetividad y éxito, el trabajar con la crítica, sabiendo que la misma te ayuda a atisbar aspectos de tu vida o puntos ciegos de tu vida de los que no tienes conciencia y eso no te ayuda a crecer, ¿verdad? En fin, todas estas diferentes avenidas te ayudan a trabajar con el enojo, con la ira y transformarlos en paciencia que no es pasguatés, ¿no? No. Pues a vivir mejor al final, Claro, a vivir mejor, porque cuando tú eres presa de estas aflicciones, el primero que sufre en consecuencia de las mismas eres tú, naturalmente, y siempre. siempre. Y Siempre. además, como dicen, ¿no? Si, por ejemplo, entonces en el caso de tener un hijo, como habíamos dicho, discapacitado, si tú lo mandas a otro lado a que lo cuiden, ¿eso es malo? No puedo responder esa pregunta porque cada circunstancia es particular y sería muy aventurada de mi parte hacer un juicio de valor de una circunstancia tan compleja como esa, ¿no? Cada persona tiene una circunstancia personal y opera en dependencia de la misma. Para algunos puede ser una circunstancia positiva y para otros no. No lo sé, depende de la circunstancia. Bueno, ¿nos podrías dar una forma de meditar en los pocos minutos que nos quedan para que Claro. termine, desde que termine este programa, en, para ser mejores personas, para no estar tan aferrados a nuestros trabajos que amamos, a nuestras parejas que amamos, a nuestros hijos y padres que amamos? Claro, tomar unos minutos todos los días, unos 15 minutitos para sentarte derechito, con tu espalda erguida, con tu cabeza en equilibrio o balance, y colocar a tu atención en el flujo natural de la respiración. Cualquier idea, cualquier sensación, cualquier estímulo que surja, observarlo
liberarlo, dejarlo pasar y volver tu atención o recolección sobre el flujo natural de la respiración. Después, reflexionar por un momento acerca de 4 temas. Primero, lo preciado de la vida humana, lo maravilloso que es tener una condición vital como la humana en este momento y el objetivo que tiene o la meta ulterior que puede perseguirse a través de la misma, que es la búsqueda de la felicidad genuina, ¿verdad? 2, reflexionar acerca de la muerte y la impermanencia. Como decía, todo cambia, se transforma, momento a momento, instante a instante, como nada y nadie duran para siempre. Reflexionar acerca de aquello que le aporta genuino significado a la vida, ¿verdad? Que pues es la búsqueda de la felicidad genuina. Lo que puedes llevarte contigo durante la transición del morir, que es la calidad de tu mente, ¿verdad? ¿Y qué te puedes llevar? No te puedes llevar nada de lo que tan a menudo representa para nosotros una gran inversión de energía y atención. Reflexionar acerca de las causas y sus consecuencias, que eres el arquitecto de tu propia vida, y reflexionar acerca de las limitaciones de vivir tu vida, pues enraizado en la ignorancia, el apego y la aversión, que siempre producen dolor, sufrimiento e insatisfacción. Muchas gracias, Tony Karam. Muchas Y gracias. como siempre, son palabras muy inspiradoras y que no son fáciles, suenan más fáciles de lo que se puede hacer. Pero como tú siempre dices, es muy difícil, pero es más difícil vivir como vivimos. En efecto, Shanik, así es. Muchas gracias, Marco Antonio Karam. Gracias a ustedes y feliz año. Gracias, mi amor.